estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Disfrutando de un cafecito delicioso. Esta tarde que ya el sol. Tenemos un programa donde vamos a hablar de los autores, de los que se nos vayan ocurriendo, pero sobre todo, básicamente, vamos a comenzar el programa con un poema de Derek Walcott, un poeta que nació en la isla de Castries, en Santa Lucía, una pequeña isla muy cercana es en el Mar Caribe, al norte de San Vicente y las Islas Granadinas, y al sur de la isla de la Martinica. Un poeta magnífico, un poeta grande, un poeta sumamente importante. Yo creo que su poesía es de un fraseo muy musical, muy claro, muy hay influencias muy claras de poetas importantes. Es un poeta de lengua inglesa. Y voy a comenzar con un poema que se llama Desenlace. Un poema que me gusta a mí particularmente mucho. Yo vivo solo, al borde del agua, sin esposa ni hijos. He girado en torno a muchas posibilidades para llegar a lo siguiente. Una pequeña casa a la orilla de un agua gris, en las ventanas siempre abiertas hacia el mar añejo. No elegimos estas cosas, mas somos lo que hemos hecho. Sufrimos, los años pasan, dejamos caer el peso pero no nuestra necesidad de cargar con algo. El amor es una piedra que se asentó en el fondo del mar bajo el agua gris. Ahora ya no le pido nada a la poesía, sino sus buenos sentimientos, ni misericordia, ni fama, ni curación. Mujer silenciosa, ¿podemos sentarnos a mirar las aguas grises? Y en una vida inmaculada por la mediocridad y la basura, vivir al modo de las rocas. Voy a olvidar la sensibilidad, olvidaré mi talento. Eso será más grande y más difícil que lo que pasa por ser la vida. Interesante la poesía de Derek Walcott. Hay un ustedes pueden leerlo en la pantalla, eso ya nos da más confianza en la lectura, podemos comprenderlo mejor. En fin, Derek Walcott, creo que su poesía dice una crítica que es una isla volcánica. Muchas gracias que ya pusieron el aire, quedó muy bien, ya estaba calorizado yo aquí con el café. Pero bueno, en la formación de este poeta de Castries, en Santa Lucía, me parece que pues se saben influencias de John Milton, el poeta inglés que escribió El Paraíso Perdido, de John Donne, otro poeta inglés, que por cierto tiene una traducción, Octavio Paz, de John Donne,
una, no estoy seguro si se llama Elegía antes de acostarnos, no estoy seguro, pero es un poema magnífico que recuerdo de John Donne ahora. Y bueno, obviamente también el resto de los metafísicos lo influyeron a Derek Walcott, así como Marlowe, dramaturgo, y Shakespeare, que eran contemporáneos. Diremos otra cosa de Derek Walcott. Derek Walcott fue dramaturgo, escribió mucho teatro, formó una compañía en Estados Unidos, porque él fue contratado por la Universidad de Boston, y fue en Boston donde fundó se llamaba el Teatro de Dramaturgos de Boston. Esto ocurrió en 1981. Walcott murió en 2017, hace relativamente poco. Pero también, fíjense qué interesante, fue amigo de Joseph Brodsky, el poeta ruso que vivió en Estados Unidos, con quien fueron muy buenos amigos. Incluso Brodsky escribió algo sobre Derek Walcott, y fue amigo también porque se conocieron en la misma Universidad de Boston, el irlandés Seamus Heaney, otro premio Nobel. Diré algo de Seamus Heaney. Seamus Heaney es un poeta mayor, un gran poeta. Y fíjense que me ha costado mucho trabajo apreciar, escribiendo yo algo sobre Seamus Heaney, me ha costado muchísimo trabajo. A veces su poesía es un poco honda, más bien es muy honda, pero difícil de apreciar, como la gran poesía. Pero me ha costado mucho trabajo. Por eso no he hablado de Seamus Heaney. Hay poemas que me gustan muchísimo. Tengo la obra reunida, traducida por Pura López Colomé, por cierto, quien fue a visitarlo antes de su muerte a Dublín. Él vivía en Dublín. Y bueno, de pronto esa poesía de Seamus Heaney se me enreda. No he aclarado muy bien mi relación con su poesía, pero lo haré y vamos a leer sus poemas y vamos a hablar de Seamus Heaney. Pues él era muy amigo de Derek Walcott. Walcott comenzó también en 2009 más o menos una estancia en la Universidad de Alberta, y en la poesía de Essex en el 2010 al 2013 más o menos. Su obra, hablemos un poquito de su obra. Yo ahorita les cuento una anécdota que me cae muy bien de mi viejo amigo José Luis Rivas, que tradujo una de sus obras capitales de Derek Walcott cuando ganó el premio Nobel. Creo que su obra se encuentra, si ustedes ven, relacionada al simbolismo de los mitos. Yo elegí poemas sencillos. Miren, les voy a leer otro poema que se llama El amor después del amor, que es un poema hermosísimo sobre el amor que alguien puede tenerse a sí mismo. Y dice así, oigan: el tiempo vendrá cuando con gran alegría tú saludarás al tú mismo que llega a tu puerta, en tu espejo, y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro y dirá: siéntate aquí, come. Seguirás amando al extraño que fue tú mismo. Ofrece vino, ofrece pan, devuelve tu amor a ti mismo.
al extraño que te amó toda tu vida, a quien no has conocido, para conocer a otro corazón que te conoce de memoria. Recoge las cartas del escritorio, las fotografías, las desesperadas líneas. Despega tu imagen del espejo, siéntate. Celebra la vida. Qué poema más interesante, que además construido con palabras sencillas, ¿no? Con imágenes muy claras sobre sí mismo. Y hablando de sí mismo, vamos a un corte en sí mismo y saludamos con mucho gusto a Paco, que se aventó con esos diseños de los poemas ahí en la pantalla, ¿eh? Regresamos. Ya estamos de regreso y vamos a una pequeña cápsula que Georgina Gómez Saucedo, una muy buena amiga y además una promotora altruista de la lectura, de la poesía, de la literatura, de estas cosas que nos hacen pensar, y me parece muy interesante. Ella va a hacerles una invitación. Vamos a dejarlos con Georgina Gómez Saucedo. Hola, soy Georgina Gómez Saucedo y los invito a mi página de Facebook con el mismo nombre este viernes a las 7 de la noche para ver la entrevista y la conversación literaria con el escritor michoacano Lujupe por sus 50 años de locura poética. La transmisión va a ser en vivo desde Luna Mía Café and Grill con Neftali Coria. Y bueno, aquí los esperamos para los que quieran ver el detrás de cámaras, que quieran tomarse un cafecito, que quieran interactuar con el escritor. Y también para que estén presentes en la rifa. Se van a rifar 5 libros. Los esperamos. Pues ya saben, ahí Gina muy entusiasta haciendo entrevistas con escritores y bueno, pues Luna Mía Café le da el espacio para que haga esto, y bueno, un lugar donde los libros son importantes, pero no tanto como el café. Eso sí, sin café la gente no puede vivir. Yo no entiendo a los que no toman café. Digo, los comprendo, pero no podía entenderlos. Decíamos que Derek Walcott finalmente es un poeta verdaderamente mayor y estaba a punto de hablar de una de sus obras claves que se llama Homeros, que es considerado el mejor trabajo de Walcott, una historia alusiva y reescrita de la historia de las tradiciones homéricas, ¿no? Obviamente es Homero, pero es sobre esta tradición, haciendo una analogía a la tradición caribeña, ¿no? África, Nueva Inglaterra, todos estos mitos, todos estos personajes de Homero, ¿no? Personajes que viven en la Odisea, pero que Walcott los trae a su poema. Es un libro, 450, 500 páginas, un poema maravilloso. Bueno, les platico una anécdota a propósito de este libro, que es de sus mayores libros, de sus mayores poemas, y yo creo que de los poemas escritos los poemas de habla inglesa más poderosos que se han escrito en los últimos 50 años, ¿no? Digamos. Y José Luis Rivas,
que es un muy buen poeta, él fue premio Aguascalientes, vive en Jalapa, en fin. Un día conversando con él en Pátzcuaro, en un cafecito, una tarde lluviosa y fría de Pátzcuaro, me platicaba que de pronto le hacen una llamada de la editorial Anagrama para pedirle, porque sabían que, no sé, creo que había traducido algunos poemas de Derek Walcott, José Luis, antes del Nobel, pero cuando gana el Nobel, déjenme ver en qué año ganó el Nobel, vaya, en 92, en 1992. Esta conversación con José Luis Rivas fue 2004, 2005. Yo estaba en literatura en la Secretaría de Cultura, entonces nos vimos, invité a José Luis a dar una presentación de un libro, algo así, y comimos en Pátzcuaro. Entonces estábamos platicando y me regala el libro de Homeros, de Derek Walcott, un tabique. ¿Qué es esto? La traducción que hizo José Luis Rivas de Homeros de Derek Walcott. Un monumento, es una cosa inmensa. Y entonces me dice que le hablaron, ganó el premio Nobel y 2 días después le hablaron a José Luis Rivas para que tradujera Homeros. Y entonces José Luis se encerró 3 meses como a piedra y lodo y tradujo Homeros. Sin duda, se ha dicho que es la obra más importante de Derek Walcott. Y tiene otras obras. Hay un libro que aquí yo lo tengo, fíjense. Aquí lo tengo en un montón de libros que aquí, El Reino de Caimito. El Reino de Caimito, que además tiene un poema bellísimo. Hay 2 poemas que a mí me echan al suelo. El mar es la historia, se llama. Es una maravilla cuando habla de que el mar es la historia. Es bellísimo el poema, es un poema largo. Y bueno, el otro que es un poema más o menos amplio, se llama Bosques de Europa. Y obviamente El Reino de Caimito, que es un poema muy, muy potente. El premio Nobel le dio una fama. Miren, hace poco estaba pensando en qué es la fama. Creo que la gente, los que consumen películas, libros, obras de arte, obras de pintura, dibujos, piezas musicales, a veces se guían por los famosos. Ese es el error, pero hablemos de los libros. Hay libros muy famosos y muy malos. Libros famosísimos y sumamente malos, malísimos, ¿no? Que se venden, que se leen, que se atienden, que se viven, que tal. Pero la fama no significa calidad. Eso, ¿no? Decía Manuel Guízar, ahora que estoy escribiendo un libro sobre su vida, en una de las grabaciones le pregunté sobre la fama y me dice, la fama es humo que envuelve la vanidad. ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué cierto! Entonces, lo importante de la creación artística no es el destino de la obra para hacerse famoso, ¿no? Entonces, hay premios Nobel que el premio Nobel inmediatamente da una fama, pues, de inmediato, ¿no? Y Derek Walcott fue muy, muy agraciado por el premio Nobel. Que además, vaya, la Academia se lo dio a un poeta, a un poeta negro, además, mulato, es mulato. Derek Walcott, lo vimos en la foto hace un momentito, es un tipo, era un tipo mulatón, de pelo muy rizado y de ojos verdes.
Entonces, bueno, no sé, un día hablaremos del racismo en la Academia Sueca, ¿no? Eso es muy importante. Pero también, hoy hablaremos de otro premio Nobel. En el siguiente bloque vamos a hablar de otro premio Nobel. Pero hablaba yo de la fama. Y quiero leerles un poema de Dale Walcott que se llama Fama, precisamente, ¿no? Fama. Esto es la fama. Domingos, una sensación de vacío como en Baltus. ¿No está allí, Paquito? Fama. Vamos a para que lo vayamos leyendo juntos, ¿no? Dice, esto es la fama. Domingos, una sensación de vacío como en Baltus. Callejuelas empedradas, iluminadas por el sol, resplandecientes, una pared, una torre marrón al final de una calle, un azul sin campanas, como un lienzo muerto en su blanco marco, y flores, gladiolos, marchitos, pétalos de piedra en un jarrón, las alabanzas elevadas al cielo por el coro interrumpidas. Repito este verso. Las alabanzas elevadas al cielo por el coro interrumpidas. Un libro de grabados que pasa él mismo las hojas. Un repiqueteo de tacones altos en una acera. Un reloj que arrastra las horas. Una ansia de trabajo. ¡Qué barbaridad! Revisen las líneas. Es decir, repetí esa línea donde dice que el mismo coro que da la fama lo interrumpe, ¿no? Es decir, es un poco esa idea de las alabanzas elevadas al cielo por el coro interrumpidas, ¿no? Es decir, el mismo coro que hace de la fama, ¿no? Es decir, el pueblo le da fama a un artista y el mismo pueblo se la quita. Entonces, ¿qué es la fama? Vean ese poema. Vamos a un corte y vamos a hablar de el siguiente premio Nobel. Ya estamos de regreso y antes de seguir hablando del siguiente premio Nobel, que es un árabe, leo este poema de Derek Walcott que se llama Las gaviotas discuten con el rocío de las olas. Las gaviotas discuten con el rocío de las olas mientras los rabiorcados hacen círculos durante horas en un batir de alas alrededor del arrecife donde un pontón se oxida. Un año ha finalizado sus tormentas y los hombres, llenos de miedo, han escudado las vidas como faroles de sus ventoleras o caído juntos en hogueras. Pero ahora se abren espacios azules como hendiduras en el humo. Los pájaros se pliegan en grietas de rocas cuya arena ha sido rastrillada de huellas. La mar, que se precia de que ningún hombre la marque, aún ofrece tales lugares para la pluma egoísta, y la isla de coral del cerebro tiene lugares donde la república del pólipo
fue construida para nosotros, cuevas hipnotizadas que se agitan con la luz de la ola, jaras que bloquean con indiferencia creciente, madera flotante o barcos que se fueron a pique. Tras un año podrías llamar guerra a la conmoción de los bancos de arena cañoneados por las olas y los robos a pico armado de las gaviotas que las gaviotas practican entre sí, porque todo es en honor del dios gaviota. Pero hay islotes donde nuestra sombra es anónima, con pececillos cuya multitud se nos escapa mientras la cadena del ancla matraquea desde la popa. Ese es el poema de Eric Walcott, que se llama Las gaviotas discuten con el rocío de las olas. Vamos a hablar ahora de Naguib Mahfouz, un novelista, escritor, dramaturgo, guionista de cine, ensayista también y poeta. Naguib Mahfouz tengo 2 libros suyos aquí, de los 50 que se conocen, y fíjense que a mí me asombra mucho que además Naguib Mahfouz, junto con un escritor, ¿cómo se llamaba? Se apellidaba Hussein, un escritor más o menos contemporáneo, Taha Hussein, que desde niño perdió la vista, por cierto. Y él y Naguib Mahfouz sin duda son de los escritores más importantes de Egipto, ¿no? Del mundo árabe también. Y Naguib Mahfouz ganó en 1988, un año importante para México, ganó el premio Nobel. Hay que recordar que el premio Nobel otra vez nos hace conocer otros escritores que bueno, que a veces nadie los conocía, pero los conocemos. El premio Nobel también es un foro impresionante de ese, pues, ¿cómo diremos? De ese escaparate escondido de tantos escritores que no conocemos de otras culturas. Y a mí me gustó mucho conocer la obra de Naguib Mahfouz, lo que he podido, que se llama Dialogadas, que es una recopilación de cuentos suyos. Escribió 300 cuentos, una cosa así, ¿no? Y una recopilación de algunos cuentos traducidos al español, de 1967 a 71. Tuvo momentos en que Naguib Mahfouz dejaba de escribir. Era un escritor muy disciplinado, que tuvo como 5 etapas de su obra en función de los temas y los estilos de escritura y los temas tratados. Sí, son como 5 etapas más o menos, ¿no? No puedo. Pero en una de las etapas escribió una trilogía de novelas que se llamó Entre dos castillos. Déjenme buscarlo porque las otras 2, Entre dos castillos, El Palacio de los Deseos y La Azucarera. Esas 3 novelas son muy interesantes porque tratan el tema de una familia. En las 3 novelas es muy, muy interesante. Yo tuve la paciencia de leerlas y junto con otra cosa que se llama La Caverna del Gato Negro. Esa también es muy buena. Ahorita les voy a hablar de alguna que seguramente muchos conocen. Hijos de nuestro barrio. Esa es una novela escandalosamente buena, cruda, dura, sobre los asuntos políticos, sociales, familiares. Hay un
hay una parte donde dice el narrador omnisciente, dice, jamás ha habido una cosa tan grave como cuando un padre maldice a su hijo. Es tremendo, ¿no? Es una novela que además está vedada, está prohibida en Egipto, ¿no? No sé si a la fecha, ¿verdad? Digo, hay novelas que ya no las pueden parar nadie, pero Naguib Mahfouz es autor del Callejón de los Milagros, que aquí en México se hizo una película. Yo antes, tardó tiempo en que yo viera la película porque la dirigió Jorge Fons, fue pues la fama de Salma Hayek, ¿no? De Jiménez Cacho, uno de los Bichir, en fin, ese es otro asunto. Yo tardé en ver la película porque la novela me impresionó. Me impresionó y no fue extraño que un director de cine mexicano tomara esa historia para hacerla cine con personajes totalmente mexicanos, totalmente de nuestra cultura. Cuando leí la novela, me acuerdo mucho, no sé si en la película está, ¿no? De la película me acuerdo, digo, no se acuerda de pues, Salma Hayek, claro, pero de este actor que hacía Don Ru en la película, se llamaba Don Ru, ¿cómo se llama? Uno moreno, buenísimo. En una de las películas de Luis Estrada lanza una de las mejores mentadas de madre del mundo, de las mejores mentadas de madre, le pega a un hijo ahí. Gómez Cruz se apellida. Ese actor sale en El Callejón de los Milagros, muy bien hecho su trabajo, de los mejores actores de México. Y resulta de que cuando yo leí la novela del Callejón de los Milagros me impresionó un personaje que no me acuerdo cómo se llama, pues es un nombre árabe, que era el regenteador de todos los limosneros. Les hacía casting, decía, a ver, tú camina cojeando, exacto, haz un cojo, tú, a ver, sube haz los ojos hacia arriba y eres un ciego, perfecto, tú vas a ser ciego, tú lisiado, tú tal. Los ponía como a actuar y los ponía a prepararse para irse a la calle a pedir limosna y obviamente a llevarse su parte, ¿no? Un explotador, pero diciendo, bueno, eso sucede también en México. Esa historia que hay ahí, una historia de amor, ¿no? Que además es una desdicha, está muy bien lograda en la novela. Es una historia perfecta. Bueno, Naguib Mahfouz también, su dedicación a escribir, ¿cómo diremos? Su entrega verdadera a la literatura era muy férrea. Eso nos habla de que los grandes escritores han sido tesonudos, trabajando todos los días contracorriente o a favor, no sé, pero escribiendo todo el tiempo, ¿no? Cuando viene la fama de los últimos años, bueno, vivió la fama del premio Nobel. Había un café, bueno, ahorita les hablo de ese libro, pero había un café donde él iba, no sé si, no quiero pecar de asegurar una cosa que no me acuerdo, pero él trabajaba todos los días, iba a un cafecito y había un lugar al fondo privado, una mesa para él. Y cuando ganó el premio Nobel, eso estaba lleno de periodistas afuera esperando. Y es muy curioso que en el reportaje que yo leí en ese entonces, decía, los meseros lo adoraban, pero además los meseros eran sus secretarios particulares, eran sus guardias, eran les preguntaban de qué periódico viene, sus secretarios particulares, ¿no? Y el maestro estaba escribiendo
hasta tal hora termina de escribir y puede recibirlos en un café. Eso es, pues, un sueño de muchos escritores que quisieran escribir todos los días en un café. Yo lo he hecho durante casi toda mi vida, ¿no? Yo he ido a los cafés a escribir y, por supuesto, a leer, a tomar café y también a platicar todo el día de nada con mis amigos, ¿no? Eso es una delicia de la vida, una delicia de la vida. Entonces, Nahui Mahfouz estaba, y bueno, este libro, déjenme decirles que es, déjenme ver de qué año es, porque el título original, de 1989, un año después de que ganó el premio Nobel. Se llama El Café de Kushtumar. El Café de Kushtumar. Y les voy a leer la contraportada porque si se los platico soy muy disperso. Ya en su vejez, Taher, Sakid, Ismael y Hamada se reúnen en un café para contarse lo que ha sido de sus vidas. Son 4 amigos marcados por las profundas transformaciones políticas y sociales de su país, pero también por los misterios que llenan la existencia humana, el paso inexorable del tiempo, la infancia, el amor, la muerte en un mundo cambiante y caótico. A través de las experiencias comunes de estos 4 protagonistas, contemplamos además el retrato amable, evocador y hasta burlón de la historia del Cairo y del mismo Egipto, desde principios de siglo hasta nuestros días. El Café de Kushtumar es un lugar donde todos quisiéramos rescatar nuestras vidas con una sonrisa serena que dan la edad y la experiencia. ¡Qué maravilla! Un bellísimo himno a la amistad y a la tolerancia. Vamos a un corte y regresamos y seguimos hablando de Nahui Mahfouz. Pueblo bueno de Morelia, de Michoacán. Ya estamos de regreso. Decíamos de Nahui Mahfouz que fíjense que decía una cosa muy importante. Su obra, sobre todo la última parte, es de un contenido político importante. Y ya siendo premio Nobel, él ya siendo un hombre mayor, los fanáticos, la hermandad musulmana, ¿no? Él tuvo un atentado cuando salía de ese cafecito del que les hablo, a donde iba a escribir, salía rumbo a un coche para llevarlo a su casa y 2 miembros de esa agrupación musulmana, por sus ideas liberales, porque fíjense que trató temas como el homosexualismo, escribió cosas que buscaban una libertad que para nosotros es menos riesgosa como escritores en Occidente, pero los árabes, bueno, qué decir. Él entonces trataba temas como el socialismo o como esas ideas de izquierda, ¿no? Y por supuesto que fue acusado de hereje. Entonces, saliendo del café un día, 2 tipos de esa hermandad musulmana, van y le entierran un cuchillo en el cuello. Afortunadamente hubo ahí manera de salvarlo, de que los meseros eran sus... Y finalmente va muy mal y se recupera de esa puñalada que le dieron estos extremistas, ¿no? Y después vuelve, ya no va, está vigilado todo el tiempo, es decir, un poco como
Michel Houellebecq, el francés, que también lo amenazaron de muerte. Y entonces lo condenan a muerte la hermandad musulmana. Y agarran a los tipos que lo fueron a apuñalar, los meten a la cárcel y ¿qué creen? Fueron ahorcados en la cárcel. Eso pasó. Entonces, Mahfouz fue un personaje. Si alguien piensa que en un país donde se lee o no se lee, no sé, puede ser que en Egipto se lea un poco más que en México, o no sé, pero si un escritor no es influyente, veamos esos ejemplos. El ejemplo de Salman Rushdie, por ejemplo. Y un día hablaremos de todos los escritores condenados a muerte, los escritores que han sido amenazados, que han sido encarcelados, que han sido torturados, que han sido muertos a manos de los extremismos ideológicos, de los intolerantes, de los que vaya, que en México podemos saberlo muy bien, la intolerancia de ciertas cosas, ¿no? La intolerancia política que existe ahora, que es un triste momento histórico de la gente, ¿no? Con una mentalidad estrecha, dirigida, incondicionalmente tras el signo de pesos, corriendo detrás de unas monedas todo el día y toda la noche, ¿no? Esa imagen me parece que importa más el dinero que todo lo demás. Claro que no. Entonces, él decía de la política que encontrarán la política es el eje de nuestro pensamiento, decía Mahfouz. Entonces, un escritor sumamente importante, influyente, y le entregaron premios, ¿no? Después del premio Nobel vino una andanada de premios. Fue candidato al Príncipe de Asturias, no lo ganó, pero fue candidato. Y además, obviamente voltearon a verlo toda su cultura, todos los árabes, es decir, voltearon a ver cómo le dan un premio a uno de los escritores. Y finalmente se ve su obra, se lee su obra, se conoce su obra, y claro que lo merece. Entonces, hay una cosa que debemos tomar en cuenta. La fama sirve también, ¿no? La fama sirve también para transmitir un mensaje. Es decir, estos libros famosos de Mahfouz merecen ser famosos, y la gente merece hacerlos famosos y merece consumirlos porque son buenos, ¿no? Ahí sí se da fama y calidad, ¿no? Es decir, que no en otros, como dije hace un momentito. Hay una anécdota interesante, que ya al final de su muerte, la prensa estaba diciendo que estaba en Estados Unidos y tal, y en un hospital, y no, tuvo una caída en su casa, se golpeó la cabeza, y entonces fue al hospital y le hicieron unas puntadas, y a partir de ahí empezó a complicarse su salud de una manera pues muy triste, pero que llegó a la muerte en el año, vamos a ver, porque yo a veces, el 30 de agosto de 2006, precisamente, hace un día, se cumplirían del 2006 al 23, pues 16 años. Hace 16 años que murió, bueno, si no hice mal la cuenta, hace 16 años que murió Naguib Mahfouz, y creo que es oportuno. Yo me di cuenta hace un momentito de que murió el 30 de agosto de 2006, y bueno, pues digamos que ayer fue aniversario de su muerte.
ayer miércoles 30, hoy es jueves 31, entonces qué bien que quise hablar de Naguib Mahfouz, que desde niño, fíjense, leía y escribía. Ese es otro caso de los artistas, los grandes artistas, ¿no? Decía yo hace un momento, recordaba a Manuel Guízar, que ahora que estoy escribiendo su libro, que va a salir este año, además, se los aviso, el 12 de diciembre se presenta en el Corral de la Comedia, en fin. Manuel a los 6 años vio una obra de teatro y se fascinó, y se le quedó grabada, y cuando empezó a hacer teatro a los 21 años, él ya estaba haciendo algunas obras de teatro. Aquella compañía que vio a los 6 años, lo contrató para que hiciera unas suplencias de unos actores, y él estaba maravillado, además de ser el personaje principal de esa obra. Ya nos vamos a despedir. Vamos a despedirnos con un poema de Derek Walcott, por supuesto, que es estoy gustoso yo por leer estos poemas de Walcott, y vamos a leer para despedirnos. Les doy las gracias por haber estado viendo este programa de libros, hablando de Naguib Mahfouz y Derek Walcott, y me despido con este poema que se llama Una vez les di a mis hijas por separado 2 caracolas. Una vez les di a mis hijas por separado 2 caracolas, extraídas del arrecife o vendidas en la playa, no me acuerdo. Las usan como topes de puerta o reposalibros, pero sus paladares húmedos y rosados son el canto insonoro de ángeles. Una vez escribí un poema llamado El cementerio amarillo, cuando tenía 19, la edad de Lizzie. Tengo 53. Esos poemas que he alzado no se vinculan a traducción alguna, como si fueran hitos musgosos. Cada uno baja como una piedra al fondo del mar asentándose, pero déjalos yacer, con suerte, donde las piedras están profundas en la memoria marina, déjalos estar en agua, como mi padre, que hacía acuarelas, se adentraba en su trabajo. Llegó a ser una de sus sombras, dubitante y difícil de ver bajo la luz solar del verano. Se llamaba Warnick Walcott. A veces creo que su padre, por amor o bendición amarga, lo llamó así en honor de Warwickshire. Las ironías se seca rápido las frondas de coco que él hizo tan tenuemente. Las manos de mi hija se mueven en las mías, las caracolas se mueven por el fondo marino, acostumbradas a mudar la tumba de mi padre en las ennegrecidas lápidas anglicanas en Castries, a donde pudiera amar a los dos a la vez, y el mar y su ausencia. La juventud es más fuerte que la ficción. Recuerden, amigos, recuerden ustedes que si la ficción es tan grande y la juventud ya está tan lejana, vamos a montarnos en ese potro de la ficción para ser un poco felices, nada más para eso. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.